Vamos a hablar de diferentes dimensiones en términos de la conducta, las conductas de autocuidado. Tiene que ver con autocuidado a la hora de vincularnos o relacionarnos con otras personas, a la hora de tener hábitos en la relación con nosotros mismos, ¿sí? En la parte espiritual, entiendas espiritualidad como cada uno lo quiere asumir, ¿no? Como ese vínculo, esa relación con un ser superior, si así lo ve la persona, independientemente de cuál sea, y, y también a nivel cognitivo y emocional. ¿Okay? Entonces, digamos que si lo separamos por dimensiones, va a ser un poquito más fácil para las personas empezar a identificar qué conductas están teniendo y cuáles, digamos, que les está haciendo difícil ejecutar, ¿no? Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, que todas pues en general, digamos que todo con lo que tú tienes contacto o acceso va a generar un impacto en ti. Lo que tú ves, lo que tú percibes a través de los órganos de los sentidos, eso va a generar un impacto en ti. Y dependiendo de la interpretación que tú hagas, también pues va a generar una experiencia emocional. Entonces, por ejemplo, es importante reconocer con qué personas, ¿sí? A la hora de interactuar con qué personas, yo estoy generando emociones placenteras, de tranquilidad, agradables, o que yo siento que son, digamos, que edifican o me permiten a mí crecer y yo también les permito crecer desde el respeto a ellos, ¿no? E identificar eso es importante porque también yo puedo decir como, bueno, la interacción con estas personas o con esta persona en particular no me está permitiendo a mí crecer como ser humano y al contrario, está contribuyendo a que yo tenga emociones displacenteras de forma constante, ¿sí? En términos de autocuidado, por ejemplo, conmigo mismo tiene que ver con los hábitos de sueño, alimentación, cuidado del cuerpo, limpieza del cuerpo, y no solamente, digamos, comer, por ejemplo, sino qué tipo de alimentos estoy consumiendo, qué impacto tienen en mí, si son los alimentos adecuados para mí o no. Eh, Todo esto, digamos que una conciencia de lo que yo estoy haciendo a la hora de interactuar en el mundo me va a permitir tener un mayor bienestar o no. Esa es la importancia de las conductas de autocuidado. Y qué actividades o con qué tipo sí, con qué tipo de actividades yo contacto, por ejemplo, si me generan algún valor agregado, si son importantes para mí, o de repente están haciendo que yo esté mucho más ansioso, por ejemplo, el consumo exagerado de noticias, que era algo que, por ejemplo, pasaba mucho en pandemia, ¿no? eh, Todos los días entrar a ver cuántos muertos habían, cómo iba el tema del COVID, este consumo exagerado, exacerbado de cierta información iba en detrimento de las personas. Entonces, ser conscientes de lo que consumimos, leemos, vemos, escuchamos, también hace parte de las conductas de autocuidado. ¿Sí? Bueno, como te mencionaba anteriormente, la capacidad de ver el impacto que están generando lo que yo consumo, las personas con las que me vinculo, los lugares que yo frecuento, me permite a mí discernir qué cosas me están permitiendo crecer y estar en un mundo un poco más tranquilo, en un mundo emocional un poco más tranquilo, entendiendo obviamente que tengo que dar cuenta a las situaciones que pasan en mi realidad o de repente están contribuyendo a un malestar, ¿sí? Entonces las conductas de autocuidado, digamos que se correlacionan con el bienestar psicológico percibido. Si yo estoy en un círculo social en donde me siento acogida, siento que hago parte de él, siento un apoyo por parte de él, pues voy a sentirme cuidada y protegida. Si yo estoy contactando con información que me permite a mí saber cómo establecer hábitos, cómo dormir mejor, de repente cómo cuidarme en el mundo, probablemente pues voy a estar mucho mejor que cuando consumo otro tipo de información. Entonces esa conciencia me permite a mí discernir con qué contactar y con qué no. Cuando no lo hacemos de forma consciente, usualmente lo que va a pasar es que pequeñas conductas o el cúmulo de pequeñas conductas o contactar más bien con pequeñas actividades que puedan estar contribuyendo al malestar. Yo no tengo la conciencia suficiente para poder dar cuenta y tomar una decisión de, bien sea tomar distancia, hablar con la persona, si es una persona de lo que estamos hablando, o poder tomar una decisión en coherencia con construir ese bienestar.
Entonces, digamos que ese es como el propósito y la correlación con el bienestar psicológico percibido de las conductas de autocuidado. Hay herramientas donde se evalúan las diferentes dimensiones, cómo está la persona en términos de relaciones, de las conductas de cuidado de sí mismo, como te mencionaba, baño, alimentación, sueño, qué actividades de ocio, esparcimiento tiene, o sea, los dividimos, digamos, en diferentes dimensiones para poder evaluar en cada una si está contactando con ello o no, ¿sí? Y en la medida en que tengo un mayor o menor puntaje, pues podemos direccionar ya comportamientos específicos para poder nivelar y que la persona pues genere como una sensación de balance en las diferentes áreas de ajuste de su vida. Yo creo que parte del ejercicio que hacemos nosotros como profesionales en la salud y en este caso de salud mental es educar a las personas en cómo, por ejemplo, el sueño tiene impacto en el funcionamiento del ser humano. Fisiológicamente, digamos, hay personas que no están dando atención, por ejemplo, las personas que tienen problemas de tiroides, que les va a costar dormir, que van a tener una fluctuación a nivel emocional. ¿Cómo no dar cuenta, digamos, eso ya a un nivel médico, ¿sí? Puede estar contribuyendo pues a ese detrimento, ¿no? Del bienestar de la persona. Entonces, educarlos un poco para que entiendan cómo conductas que parecen muy simples, como dormir, no ver ciertos programas, contactar con cierto tipo de personas, puede contribuir a su bienestar psicológico, porque a veces parecen cosas tan simples que parecen como consejos un poco vacíos, ¿no? Y creo que esa a veces es la queja de las personas. Así que educarlos en cómo esas conductas de su día a día simples pueden contribuir a un bienestar un poco más amplio, creo que hace parte de lo que nosotros como profesionales debemos educar y de hecho se llama así, psicoeducación en el proceso de terapéutico con el paciente. Yo creo que de base es importante que las personas tomen un tiempo para observar un poco cómo se están sintiendo en las diferentes interacciones, en su trabajo, en las relaciones interpersonales, en la relación consigo mismos. Saquen un tiempo para evaluar, ¿sí? Cómo me estoy sintiendo y desde mi rol, ¿sí? Lo que yo tengo control, qué estoy haciendo yo para contribuir a que me sienta o no de ciertas formas, ¿sí? Sin decirte que tienen la responsabilidad total de todo, ¿sí? De todo lo que pasa en sus interacciones, pero sí ver bajo lo que está bajo mi control qué puedo hacer yo para empezar a cambiar y tener un bienestar, sí, un bienestar percibido, ¿no? Y a partir de eso, pues por diferentes áreas, creo que es mucho más fácil irlo identificando. Entonces, poder decir, bueno, tal vez en las relaciones me siento bien, siento que están cómodas o son satisfactorias para mí, pero de pronto a la hora de tener espacios de ocio y esparcimiento, tal vez no le estoy dando tanto tiempo y eso hace que me esté sintiendo muy cansado o de pronto que esté percibiendo que tengo una rutina demasiado estructurada, qué actividades puedo establecer o qué cosas me generan a mí sensaciones de calma, emociones como calma, tranquilidad, cierto gozo, y qué actividades me generan emociones como diversión, esparcimiento, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, que yo pueda discernir y establecer con qué contactar, o sea, sea mucho más consciente con qué contactar a la hora de poder generar ciertas emociones, ¿sí? Eso me parece como en primera medida, digamos, de base para poder arrancar a tener conductas de autocuidado y entender que es una forma de prevenir, ¿sí? El desarrollo de posibles trastornos, ¿sí? Entonces es como cuando te dicen como, bueno, tienes que tomar vitaminas, tener una buena alimentación para que, no sé, tú la probabilidad que te dé gripa sea menor a la de otras personas, ¿ok? Las conductas de autocuidado nos permiten tener, disminuir de pronto la probabilidad de desarrollar trastornos a largo plazo, ¿no? Por el cúmulo de acciones que nos pueden llevar a generar malestar.